Buenos días y gracias a todos por estar aquí. Durante este webinar trataremos de entender los mecanismos responsables de la formación del pinking y algunas de las posibles estrategias de prevención que pueden tratar de eliminar este problema. En primer lugar, pensemos en el color de los vinos, especialmente de los vinos blancos, porque el color es un aspecto muy importante, ya que los cambios de color son una indicación de cualquier fenómeno oxidativo que puede producirse durante la conservación. Fenómenos oxidativos que principalmente están vinculados a un aumento de la absorbancia 420 nanómetros y a menudo tales cambios de color también provocan una disminución del anhídrido sulfuroso que está presente en el vino de forma natural. Por consiguiente, tanto el pardeamiento, es decir, la absorbancia de 420 nanómetros, como la presencia de anhídrido sulfuroso son una indicación del progreso de los fenómenos oxidativos. Estos fenómenos oxidativos están relacionados con la formación de ortoquinonas que se obtienen como resultado de la oxidación de ortofenoles en presencia de oxígeno y de la conformación de agua oxigenada. El agua oxigenada es un potente oxidante que no solo puede oxidar los fenoles, sino que también puede provocar la oxidación del etanol a acetaldehído. Esta reacción se ve favorecida por la presencia de metales de transición que desempeñan un papel importante en la autooxidación de los vinos. Aunque cuando mencionamos la oxidación de los compuestos fenólicos tenemos en cuenta la presencia del oxígeno, conviene subrayar que estos fenómenos oxidativos también se pueden producir en condiciones anóxicas. Si pensamos en los metales de transición, estos intervienen en la reacción de Fenton, a partir de la cual se origina ácido glicosídico tras la oxidación del ácido tartárico. Como consecuencia, pueden formarse iones de hexantilio a partir de la reacción con fenoles, y estos iones de hexantilio parecen estar relacionados con los fenómenos que provocan el pardeamiento del vino. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la presencia de iones de hexantilio es inferior al umbral de percepción de un incremento de la coloración amarilla, por lo que los iones de hexantilio no parecen estar directamente relacionados con los fenómenos de pinking, sino que actúan como intermediarios en las reacciones de polimerización que provoca el pardeamiento. Así que vamos a focalizarnos en esta alteración del color conocida como pinking, que conduce a la formación de una tonalidad rosa salmón a partir de una tonalidad blanca y tonalidad amarilla. Esto significa que podemos obtener un vino de color rosa cuando en realidad se espera que no lo sea. El pinking es bastante variable y su formación parece depender de la añada e incluso sobre todo de la variedad. Ciertas variedades de uva, como por ejemplo el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el Riesling, el Albariño e incluso el Trebbiano di Lugana y la variedad Siria, parecen ser especialmente susceptibles a la formación del pinking. Y la aparición de dicha coloración puede producirse especialmente en vinos que han sido elaborados en condiciones de reducción. El tratamiento con PVPP puede permitir evitar que se produzca este fenómeno. Hay que destacar que hasta la fecha los mecanismos químicos que subyacen a la formación del pinking no están completamente claros.
No obstante, es posible formular la hipótesis de que la formación del pinking esté relacionada con la presencia de cianidina 3-glucósido que se forma debido a la deshidratación lenta de las leucoantocianidinas, y este compuesto, que tiene una carga positiva en el oxígeno del anillo B, provoca la formación de cationes flavinio de color. Además, recientemente se ha observado la presencia de malvidina 3-glucósido en una concentración muy baja de 0,3 miligramos al litro en vinos producidos con la variedad Siria. Además, el pinking también parece estar relacionado con la lenta catálisis ácida de ciertas proantocianidinas que en presencia de oxígeno pueden formar un carbocatión intermedio que puede oxidarse en el correspondiente catión flavilio responsable de la tonalidad rosa. También se han formulado hipótesis sobre diferentes reacciones y combinaciones entre compuestos poliméricos que llevan a la formación de numerosos monómeros que, a su vez, están relacionados con la formación del pinking. Además, parece ser que el pinking no solo se debe a la formación de un derivado de color rosado del GRP. El problema está relacionado con el hecho de que este cambio de color puede producirse tanto al final de la fermentación alcohólica como tras el embotellado. Además, en algunos casos, la aparición del pinking puede producirse ya directamente en el mosto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que recientemente se ha observado que el cambio de color hacia tonos rosados no parece estar vinculado a un impacto importante en las características aromáticas y sensoriales. Entre los componentes y características del vino que desempeñan un papel importante, podemos citar a los compuestos fenólicos. Los fenoles que hasta la fecha parecen estar vinculados con la formación del pinking. Sin embargo, no podemos estar seguros de qué compuestos fenólicos pueden estar más relacionados. Parece ser que el pinking es atribuible a varios compuestos fenólicos que incluyen tanto los flavantres-oles como los ácidos hidroxicinámicos. La presencia de fenoles inestables pueden ser lo más atribuible a la formación del pinking, pero incluso también a la degradación química de las proantocianidinas. Si pensamos en el pH, parece ser que el pH no está relacionado con un aumento de la intensidad del color. Por tanto, si pensamos en los cationes flavilio presentes y de los que derivan las antocianinas, la acidificación de un vino tinto aumentará la intensidad del color rojo. No ocurre lo mismo con los compuestos potencialmente relacionados con la formación del pinking, ya que la acidificación para valores de pH comprendidos entre 2,7 y 4 apenas tienen un efecto insignificante sobre la variación de color. Por lo tanto, es posible suponer que el pinking no se debe a la mera presencia de cationes flavilio y al hecho que estos derivados puedan sufrir cambios, especialmente en la posición 4. Por lo tanto, desde un punto de vista químico, esta variación tiene poco efecto sobre la coloración dependiente del pH. El dióxido de azufre parece disminuir la susceptibilidad del vino al pinking y sobre todo en las concentraciones crecientes de dióxido de azufre añadido disminuye la susceptibilidad.
Para valores de dióxido de azufre libre de unos 40 miligramos por litro, esta susceptibilidad parece disminuir mucho, principalmente porque disminuye la reactividad de los componentes de los compuestos fenólicos al peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno que, como veremos en breve, también se utiliza para evaluar la susceptibilidad al pinking. Para intentar comprender los mecanismos de formación del pinking, nos hemos focalizado en la presencia de dos compuestos fenólicos, un flaván 3-oles, la catequina, y un ácido hidroxicinámico, el ácido cafeico, ya que estos podrían ser representativos de los compuestos fenólicos que están presentes de forma natural en el vino blanco. Dado que el pinking está relacionado con fenómenos oxidativos, también tendremos que tener en cuenta la presencia de iones de cobre y sobre todo la presencia de 3 compuestos sulfurosos, concretamente la cisteína y el glutatión como antioxidantes potenciales, y el mercaptoetanol como compuesto modelo de los compuestos sulfurosos que podrían formarse durante la fermentación alcohólica e incluso durante el embotellado. Como agente oxidante consideramos una quinona, concretamente la parabenzoquinona, y registramos el espacio de color entre 700 y 230 nanómetros. En primer lugar, teniendo en cuenta la mezcla de fenoles, de los fenoles considerados y del cobre, es interesante observar que para concentraciones de compuestos sulfurosos de 50 miligramos por litro, la absorbancia aumenta de hecho 500 nanómetros, es decir, la absorbancia en el color rosa. Este no es el caso para concentraciones inferiores de compuestos sulfurosos, donde se observa efectivamente un aumento de la absorbancia alrededor de 420-430 nanómetros, es decir, absorbancia relacionada con los fenómenos de pardeamiento. Si además consideramos los actores individuales que hasta ahora hemos tenido en cuenta, es decir, la catequina, el ácido cafeico y el cobre, podemos excluir la implicación directa del ácido cafeico y del cobre, ya que no observamos un pico en la longitud de onda de alrededor de 500 nanómetros. Que en cambio sí que se produce en presencia de catequina, de nuevo cuando la concentración de compuestos sulfurosos es de 50 miligramos por litro. A continuación examinamos los compuestos sulfurosos individuales que investigamos, a saber, glutatión, cisteína y mercaptoetanol. Es interesante destacar que solo cuando estaba presente la cisteína se observaba el aumento de la absorbancia en valores en torno a los 500 nanómetros, es decir, responsable de la coloración rosa. Por lo que se refiere al glutatión, este aumento se observa en realidad en valores de absorbancia relacionados con el pardeamiento, pero hay que tener en cuenta que estudios anteriores en los que hemos participado demuestran que el glutatión puede sufrir hidrólisis en los respectivos aminoácidos que lo componen, incluida la cisteína, durante la conservación. Otro aspecto interesante que hemos observado son las condiciones de oxigenación y de anoxia. En ambos casos se produce un aumento de la absorbancia en torno a los 500 nanómetros y el aumento es significativamente mayor en condiciones de anoxia. Por lo que esto nos sugiere que la contribución del oxígeno en los fenómenos oxidativos que causan el pinking puede ser relativamente insignificante,
sobre todo si el actor principal en la formación del pinking es un fenol oxidado. A continuación, también intentamos identificar cuál o cuáles eran los compuestos directamente implicados y en especial observamos que un pico específico aumentaba tras el análisis cromatográfico. Intentamos identificar este pico mediante el análisis cromatográfico copiado con el espectrómetro de masa y vimos que su masa molecular correspondía a 449 daltones. A partir de esa masa molecular y teniendo en cuenta su fragmentación, estimamos que su fórmula molecular y a través de la RMN nos dimos cuenta de que este compuesto consta de 3 formas moleculares que están en equilibrio entre sí. Hay que tener en cuenta, además, que durante nuestros experimentos observamos que el pH no tenía ningún efecto ni sobre el aumento de la absorbancia a 520 nanómetros, ni sobre la estabilidad del propio compuesto, ya que en condiciones muy ácidas y en presencia de un ácido fuerte como por ejemplo el ácido fórmico, este compuesto se degradó completamente tras una noche de conservación. Desde un cierto punto de vista, este compuesto parecía estabilizado gracias a la presencia de ácido tartárico y es probable que la disociación parcial del ácido tartárico en pH pueda favorecer su presencia y por lo tanto el mantenimiento de la coloración rosa durante la conservación. A pesar de que este estudio sigue en curso y además estamos intentando obtener más información sobre la estructura molecular de esta molécula, porque su inestabilidad que hemos experimentado de primera mano durante nuestros experimentos nos ha creado algunas dificultades, especialmente en el análisis por RMN, que es la única técnica analítica que puede permitirnos una identificación precisa de la estructura molecular de la molécula. Sin embargo, si pensamos en nuestros vinos, la primera cuestión es, antes del embotellado, habrá que intentar comprender si nuestro vino producido con una de las variedades susceptibles, como por ejemplo, y ya habíamos citado antes, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay o Trebbiano di Lugana, puede ser identificado. Esta prueba consiste en añadir agua oxigenada, es decir, poner nuestro vino en condiciones altamente oxidativas y conservarlo durante un día a 25 grados. Aquí sigue una lectura a 520 nanómetros. En concreto, podemos considerar que la susceptibilidad al pinking es de 0,005 unidades de absorbancia o lo que es lo mismo, un aumento de 5 MAU. Este es el espectro de ejemplo de un vino sin agua oxigenada añadida y también de un vino con agua oxigenada añadida. Y está claro que se forma este pico a 500 nanómetros. Además de esta prueba, que utiliza lecturas espectrofotométricas, recientemente se han propuesto otros métodos para evaluar la susceptibilidad al pinking. Entre ellos se encuentra la espectroscopia derivativa, es decir, una vez registrado el espectro, se realiza la primera o segunda derivada, lo que permite aumentar aún más la sensibilidad de detección de la posible susceptibilidad del vino al pinking, ya que entonces se observa un pico a 500 nanómetros mediante
la segunda derivada, un pico que no se observaba con el espectro tal cual. Además, las coordenadas CIELAB también nos permiten determinar la posible susceptibilidad al pinking, sobre todo comparando un vino de control con el vino de prueba, es decir, con agua oxigenada añadida. Tanto la coordenada A como la B aumentan y la coordenada L, en cambio, disminuye. En lo específico, la coordenada A aumenta significativamente. Y si es posible obtener un posible vino susceptible de pinking por aumento de la absorbancia, entonces aumenta la coordenada A en 0,6 unidades. Dado que ahora tendremos que realizar el embotellado y tendremos que averiguar cuáles son las mejores estrategias que tenemos que aplicar potencialmente antes del embotellado para conseguir esta variación de color, se ha propuesto un método que implica la incubación a 60 grados y una lectura espectrofotométrica tras media hora de incubación. Por supuesto, también en este caso nuestro agente oxidante, el agua oxigenada, se añade antes de la incubación. En este caso, los valores de A que se observan son inferiores a los observados con el método de Simpson, o lo que es lo mismo, a temperatura ambiente tras el almacenamiento de una noche. Observando las derivadas del espectro, se observa que, de hecho, tras una incubación de más o menos media hora, la conversión de los compuestos responsables del pinking podría ser incompleta. Sin embargo, hay menos interferencia del pinking, que puede producirse en cierta medida tras la adición de agua oxigenada. Hasta la fecha, la OIV todavía no ha descrito ningún ensayo para evaluar la posible susceptibilidad del vino al pinking. Pero ahora vamos a intentar comprender cuáles podrían ser las posibles estrategias de prevención. Pues bien, recientemente se ha aplicado un tratamiento con rayos UVC, o lo que es lo mismo, 256 nanómetros, y aunque este tratamiento no está permitido por la OIV, en algunos casos parece limitar la aparición del pinking. ¿Y por qué digo en algunos casos? Pues porque, considerando específicamente los dos vinos analizados, en concreto Sauvignon Blanc y Chardonnay, es decir, dos posibles variedades susceptibles al pinking, solo en el caso del Chardonnay el efecto de los UVC es mayor que el observado en el Chardonnay, por lo que la posible eficacia contra el pinking parece estar fuertemente vinculada al tipo de vino tratado. Pasamos al PVPP. Pues bien, el PVPP es sin duda alguna un coadyuvante que puede tratar un vino y evitar la formación del defecto en sí, especialmente en el caso de los tratamientos con PVPP de concentración creciente que eliminan más color. Y bien, no solamente eso, sino que el PVPP también parece ser eficaz en presencia de ácido ascórbico y bentonita. Sin embargo, en el caso de la adición combinada de PVPP y ácido ascórbico y bentonita, en realidad no se observan diferencias relevantes entre el PVPP solo y el PVPP con otros coadyuvantes o aditivos. Por ello, intentamos aislar el PVPP del ácido ascórbico. Y lo hicimos para aclarar el papel de los dos aditivos en la formación del defecto. Y lo hicimos utilizando un vino que ya presentaba una coloración rosada.
La prueba de susceptibilidad se llevó a cabo durante 7 días hasta 35 días de almacenamiento. Fue curioso observar y que era de esperar, que solo los tratamientos en los que se había añadido PVPP mostraban una disminución de la absorbancia tanto a 420 nanómetros como a 500 nanómetros. Mientras que en el caso en el que al vino se le había añadido ácido ascórbico, los cambios fueron menos significativos que con el PVPP, aunque tanto la absorbancia a 500 nanómetros como a 420 nanómetros fue menor que con el vino de control. Además, teniendo en cuenta la susceptibilidad al pinking, el PVPP resultó ser el más eficaz. El más eficaz tanto en presencia como en ausencia de ácido ascórbico, si tenemos en cuenta los 35 días de conservación. De hecho, el ácido ascórbico por sí solo no parece tener un gran impacto, ya que los valores de absorbancia observados son prácticamente comparables, incluso en algunos casos superiores a los del vino de control. A continuación, intentamos identificar una serie de posibles herramientas enológicas que podían tener un efecto curativo. Y en este sentido, tuvimos en cuenta varios coadyuvantes con un efecto sustractivo o aditivo, e incluso algunos derivados de las levaduras que aquí están enumerados en verde, ya que podrían ser tanto sustractivos como tras el resultado de su interacción con los compuestos fenólicos, como por otro lado también podrían ser aditivos, ya que pueden aportar al vino glutatión, así como otros compuestos con actividad antioxidante. A continuación evaluamos la susceptibilidad del pinking hasta los 26 días de conservación. Es interesante observar que algunos coadyuvantes ya tienen un efecto relevante 24 horas después del tratamiento. En especial, el PVPP y el PVI parece ser el más eficaz. A los 26 días del tratamiento, este aditivo provocó un aumento de la absorbancia tras la prueba del agua oxigenada inferior a los 5 MAU, considerados para definir un vino no sensible al PVPP. Sin embargo, también se observaron resultados interesantes en el caso del caseinato potásico, del quitosano y de un derivado específico de la levadura, concretamente el derivado 5 de la levadura. Siguiendo con el seguimiento, se observó que el PVPP no provocaba un aumento de la absorbancia de 520 nanómetros ni permitía definir un vino como no sensible al pinking. Sin embargo, otros aditivos como el quitosano o algunos de los derivados de levadura del ensayo hacían que el vino fuera menos sensible al pinking, al menos a los 15 días de almacenamiento. Las fluctuaciones observadas entre los 15 y los 26 días de almacenamiento pueden deberse a las interacciones y a los fenómenos de absorción y desabsorción que caracterizan a las lías de levadura y, por tanto, también a los derivados de la levadura. Además de este aditivo, un caso que hemos considerado aisladamente es el fitato de calcio. El fitato de calcio es realmente eficaz o resultó realmente eficaz tras un largo tiempo de conservación, pero hay que tener en cuenta que el fitato de calcio fue el único aditivo que probamos en concentraciones significativamente superiores a los 8 gramos por hectolitro que son los valores permitidos. Sin embargo,
Considerando tanto el color como la susceptibilidad del vino, se observa que los aditivos y los coadyuvantes que tuvieron un efecto preventivo sobre la susceptibilidad fueron también los aditivos y coadyuvantes que provocaron una disminución de la absorbancia a 520 nanómetros del vino. Hay que tener en cuenta que esta absorbancia se mantuvo estable durante los 26 días de conservación considerados en todos los aditivos probados, con excepción del caseinato potásico, que incluso había reducido a la mitad su valor de absorbancia a 500 nanómetros tras 6 meses de almacenamiento. Aquí podemos ver realmente los aditivos y coadyuvantes que mostraron un mayor efecto sobre el color. Y está claro y es evidente que algunos de ellos llevan a una disminución significativa del color. En concreto, el PVI, PVPP y el PVPP y el caseinato. Pero también los derivados de la levadura y el quitosano y el carbón decolorante pueden desempeñar un papel en la eliminación del color rosa. Sin embargo, además de las condiciones de tratamiento posteriores a la fermentación alcohólica, la forma en que ésta se lleva a cabo también podría desempeñar un papel en la formación del pinking. Para ello establecimos dos diseños experimentales bastante específicos en los que los datos se analizaron aplicando un diseño experimental estadístico denominado metodología de respuesta de superficie. Para ello se establecieron experimentos considerando dos diseños experimentales que implicaban 15 RAN, es decir, 15 muestras. Tras la determinación de los parámetros considerados, se realizó una regresión lineal para determinar qué parámetros tenían mayor impacto en la formación del pinking. Hay que subrayar que estos experimentos aún están en curso. Y hoy lo que voy a hacer es mostrarles algunos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Inicialmente nos centramos en tres parámetros que eran las condiciones de clarificación, la oxigenación y la cepa de levadura utilizada para la fermentación. Pero también tuvimos en cuenta el impacto de los flavonoides, es decir, de la concentración fenólica de nuestro mosto, y también la presencia de un antioxidante, es decir, glutatión, teniendo en cuenta unas condiciones específicas de clarificación, es decir, clarificación estática en frío y flotación, y no solo la clarificación estática en frío en presencia de glutatión. Ahora vamos a ver, para ver la fermentación alcohólica, cómo estaban nuestros vinos desde un punto de vista dependiente del pinking. En realidad, con respecto al primer diseño experimental aplicado, es decir, diferentes levaduras utilizando mostos, con mostos obtenidos con diferentes tipos de clarificación y aireación, podemos ver que en todos los casos los vinos eran susceptibles al pinking al final de la fermentación alcohólica. El vino obtenido mediante clarificación estática del mosto con glutatión añadido, fermentado con levadura 3 y aireado cuando se había producido el 60% de la fermentación alcohólica, fue el menos susceptible.
A continuación, estos vinos se clarificaron, se mantuvieron a baja temperatura y se embotellaron con y sin anhídrido sulfuroso. Es interesante observar que aproximadamente un mes después del embotellado, cuando se repitió la prueba de susceptibilidad, los vinos a los que no se habían añadido anhídrido sulfuroso resultaron ser menos susceptibles en algunos casos, o al menos mostraron una susceptibilidad comparable a la de los vinos con anhídrido sulfuroso añadido. Hay que tener en cuenta que la concentración media de anhídrido sulfuroso libre en estos vinos era de unos 35 miligramos por litro, lo que difiere poco de los valores de 40 miligramos por litro considerados seguros para prevenir la formación del pinking. Sobre todo es interesante observar que si comparamos el vino después de la prueba sin dióxido de azufre añadido y el vino después de la prueba con dióxido de azufre añadido, podremos observar altas diferencias, especialmente en el caso del RAN 6, es decir, el mosto clarificado por clarificación estática con glutatión añadido, fermentado con levadura 1 y aireado al 30% de fermentación. Y también el vino obtenido del RAN 12, obtenido a través de la clarificación estática con levadura L2 y aireado al 60% de fermentación. Puedo decirles que cuando observamos a continuación el color de los vinos que habíamos producido, este vino en realidad era el que ya mostraba a simple vista la mayor intensidad de coloración rosa. Si vamos a ver el diseño experimental 2, es decir, el diseño experimental que se centraba en los compuestos fenólicos y la adición de glutatión, de hecho, aquí también todos los vinos resultaron ser susceptibles al pinking al final de la fermentación alcohólica. Y por término medio, la diferencia de absorbancia detectada fue ligeramente superior a la observada en los vinos obtenidos a partir del diseño experimental 1. Además, en este caso, y teniendo en cuenta los ensayos realizados con vinos sin anhídrido sulfuroso añadido y con anhídrido sulfuroso añadido, después del embotellado, las diferencias son realmente menores a las que pudimos observar en el diseño experimental 1. Eso significa, de hecho, que efectivamente la presencia de fenoles y las diferencias de concentraciones de fenoles pueden desempeñar un papel, y en particular esto se puede observar en el RAN 3, en el que al mosto obtenido por flotación se le había añadido taninos deliberadamente. En concreto, se llevó a cabo una adición de un tanino condensado obtenido a partir de pepitas de uva y de un patrón puro de catequina para tener una adición total de unos 20 miligramos por litro de polifenoles totales. Así que efectivamente la adición de fenoles y cualquier aireación pueden tener un gran impacto en la formación del pinking. En realidad, el vino menos susceptible al pinking resultó ser el obtenido mediante la clarificación estática, en el que la concentración de fenoles era menor y al que no se había añadido glutatión. Por lo tanto, esto sugiere que el glutatión también desempeña un papel en la aplicación de la susceptibilidad al pinking de nuestro vino. Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos hasta el momento, y teniendo en cuenta que estos estudios todavía están en curso, se están realizando, podemos concluir que ciertamente el fenómeno sedativo es la causa de la formación del pinking en el vino blanco, y por lo tanto la concentración fenólica y también el tipo de fenoles contenidos en él
pueden tener un impacto significativo en la formación del pinking. Además, no solamente los compuestos fenólicos, sino de hecho también los compuestos de azufre parecen desempeñar un papel en la formación del pinking. Y esto puede ser especialmente importante para aquellas variedades caracterizadas por la presencia de tioles varietales, en concreto el Sauvignon Blanc. Sin embargo, en el caso de que se produzca el pinking en nuestro vino, ciertos aditivos y ciertos coadyuvantes pueden tener un efecto curativo y potencialmente incluso preventivo, como por ejemplo el PVI, PVPP, el quitosano, el caseinato potásico e incluso los derivados de levadura pueden desempeñar un papel relevante en la eliminación del pinking y sobre todo debemos prestar atención a las condiciones de fermentación, ya que la elección de la levadura más que un posible arreglo para favorecer la actividad fermentativa de la propia levadura, puede tener un impacto en la susceptibilidad del vino al pinking. Por lo tanto, uno de los posibles mensajes para llevarse a casa sobre los beneficios potencialmente útiles desde el punto de vista de la gestión del proceso de vinificación en relación con la gestión de las fases prefermentativas y en particular la correcta gestión del prensado podría limitar la concentración de compuestos fenólicos en nuestro mosto. Es decir, una correcta gestión de la fermentación con una elección adecuada de las levaduras frente a, por ejemplo, una presencia limitada de glutatión y o cisteína, o incluso una adecuada gestión del oxígeno. Todo ello sin olvidar que potencialmente la presencia de fenoles oxidados podría favorecer el pinking incluso en condiciones anóxicas. Me gustaría dar las gracias a todos los colegas, colaboradores y estudiantes que han participado en este estudio y me gustaría darles las gracias a todos ustedes por su amable atención. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a la profesora Fracassetti por su interesantísima charla. En esta segunda parte del webinar hablaremos de cuáles van a ser las estrategias que se pueden utilizar para prevenir de forma específica el problema del pinking en la bodega. En concreto, nos centraremos en algunos de los factores que intervienen en la formación del pinking y veremos qué fases de la gestión del proceso en la bodega pueden gestionarse de la forma más adecuada para limitar la formación de este fenómeno. En concreto, como ya ha anticipado la profesora Fracassetti, nos ocuparemos de las fases de la fermentación alcohólica y de clarificación y afinado en la posvinificación. Nos centraremos en concreto en el uso de determinados productos que, como ya hemos visto, pueden prevenir o curar el pinking en los vinos blancos. El mecanismo ya ha sido presentado de forma exhaustiva. Los mecanismos que ya ha presentado la profesora Fracassetti, por lo que nos centraremos en algunos de los factores que provocan el fenómeno del pinking. En algunos casos no tenemos muchas posibilidades de intervenir, como por ejemplo la añada o la variedad de la uva. En cambio, sí que se puede intervenir en algunas técnicas de elaboración, como por ejemplo, como ya se ha dicho antes, el prensado. Algunos productos tienen una influencia específica sobre el pinking, como por ejemplo la presencia de anhídrido sulfuroso que se añade en el preembotellado ayuda a resolver el problema.
Y también existe la posibilidad de intervenir a priori para prevenir la formación y la susceptibilidad al pinking en estos vinos o incluso para conseguir un efecto curativo. Los factores sobre los que podemos actuar más concretamente son el contenido en polifenoles, es decir, las catequinas principalmente, y la presencia o disponibilidad de oxígeno en las distintas fases de elaboración relacionadas con la presencia de metales que son los catalizadores de las distintas reacciones de oxidación que se llevan a cabo sobre las catequinas. Por lo tanto, hemos identificado una serie de etapas fundamentales para la gestión del proceso en la bodega. La primera etapa es la fermentación alcohólica, porque como se ha mencionado anteriormente, hemos observado que la elección de la cepa de levadura influye en el proceso, y después hablaremos de la clarificación y el afinado en concreto, porque durante el proceso de clarificación podemos eliminar algunos de los factores que pueden predisponer al pinking y a continuación de la gestión del oxígeno. Por lo que respecta a la elección de la cepa de levadura, a partir de las pruebas de fermentación realizadas con Trebbiano di Lugana, hemos identificado una cepa que parece tener un potencial muy positivo, que es la levadura L1, porque los vinos fermentados con esta cepa son, por término medio, menos susceptibles al pinking a igualdad de otros procesos. Y en lo que respecta a la clarificación y el afinado, disponemos de una serie de productos de alto rendimiento. Un producto a base de PVPP, metales, que dio los resultados más reconfortantes en la prevención del pinking, Decepol Max, cuyo ingrediente activo es PVPP, caseinato potásico Protein 100 y un derivado específico de la levadura Harmony Vitali y productos a base de quitosano. Examinemos ahora algunos de los resultados de la fermentación alcohólica realizada en Trebbiano di Lugano por la Universidad de Milán. Este gráfico muestra la susceptibilidad al pinking de diferentes ensayos de fermentación. En azul se muestran las 4 condiciones de fermentación diferentes en las que se utilizó la cepa levadura L1, mientras que en fucsia se muestran los resultados de ensayos de fermentación similares en los que se utilizó la L2, otra cepa de levadura. Puede observarse que tanto para la fermentación alcohólica como después el embotellado en presencia o ausencia de dióxido de azufre, la susceptibilidad media al pinking fue siempre significativamente menor en los ensayos en los que se utilizó la levadura comercializada en Italia, que pasaremos a denominar cepa L1. En realidad, el mecanismo sigue siendo objeto de investigación, al igual que la posible influencia sobre los factores que intervienen en la formación del pinking. Pasemos ahora a un segundo aspecto sobre el que se puede actuar eficazmente para evitar el pinking, y es la fase de clarificación. En concreto, la eliminación de las catequinas. Ese gráfico muestra las pruebas de absorción de catequinas realizadas en una variedad glera en la cosecha 2019. De hecho, se puede ver cómo hemos evaluado tanto las catequinas monoméricas con el sistema DAC como las catequinas con el método de la vainillina, es decir, las más polimerizadas. Es interesante destacar que los productos que se mostraron más capaces en la prevención o cura del pinking, en este caso, fueron los que mostraron una mayor absorción de catequinas tanto en mosto como en vino, es decir, Protein 100, caseinato Decepol y metales, producto a base de PVPP. En este caso, el quitosano no fue muy eficaz en la eliminación de las catequinas, pero esto es algo que también observamos en otros ensayos. Tanto a una dosis bastante baja, de unos 10 gramos por hectolitro,
como por el hecho que no es realmente la actividad específica del quitosano a estas dosis. En cambio, veamos el efecto sobre la eliminación de metales. Este gráfico es un resumen de toda una serie de pruebas que se han realizado con vinos de distintas composiciones, tanto blancos como tintos y rosados, con una gama de principios activos diferentes. En azul hemos indicado la eliminación mínima de cobre que se produjo y las dosis indicadas, y en azul la eliminación máxima. Es evidente que un compuesto a base de PVI, PVPP como metales fue el que en general mostró un mejor resultado en la eliminación del cobre. Así que repito que metales fue el que en general mostró un mejor resultado en la eliminación de cobre. Cabe destacar que incluso una bentonita como Top Gram Plus o el uso de quitosano también resultaron interesantes. Obtuvimos resultados similares con respecto a la eliminación del ion metálico del hierro. En este caso, vemos que el más eficaz con diferencia es un producto a base de PVI, PVPP, es decir, metales y quitosano. Estas consideraciones son interesantes para ver a continuación algunas evaluaciones realizadas sobre los productos y su uso para la prevención del problema del pinking. De hecho, ahora vamos a hablar de metales, que es un producto específico a base de PVI, PVPP, y he enumerado algunos de los factores sobre los que podemos actuar para limitar la susceptibilidad al pinking del vino. Metales, en concreto, actúa desde dos puntos de vista que ya hemos visto, como absorción de polifenoles y en concreto de catequinas, y como eliminación de metales, principalmente hierro, cobre y aluminio. De las pruebas que se realizaron, fue en realidad la que mostró un mayor efecto anti-pinking. Aquí he indicado tanto la variación en la absorbancia en comparación con el vino de prueba que era Trebbiano di Lugana en el promedio de 1 a 26 días, y se puede ver claramente cómo hay una absorción efectiva de la coloración rosa por metales. Pero resulta aún más interesante en el gráfico de la derecha la susceptibilidad al pinking, que en comparación con el control se reduce ya en los primeros días de uso. Y esto es importante porque al ser un producto a base de PVI y PVPP, por ley se puede dejar en contacto con el vino hasta un máximo de 48 horas. Obviamente, los mejores resultados se obtienen con una agitación intensa para aprovechar al máximo la acción de contacto del PVI y PVPP. Esas pruebas se realizaron con un vino blanco de Sicilia en 2018 y de nuevo se observó una gran susceptibilidad al pinking. Habíamos utilizado varios productos diferentes y aquí, también en este caso, los resultados demuestran que el producto con mejor rendimiento había sido Metales, un producto a base de PVI y PVPP. Otro producto interesante cuyo principio activo es el PVPP es Decepol Max. Decepol Max es en realidad un producto obtenido con tecnología de mini-tubes que tiene un efecto máximo en la eliminación de las fracciones polifenólicas oxidadas y oxidables. De hecho, su acción es específica sobre los polifenoles y se puede utilizar en el vino y en el mosto si se desea maximizar la acción preventiva. En este caso, también puedo mostrar los datos obtenidos por la Universidad de Milán y vemos que la absorbancia media 1,26 días a 500 nanómetros en comparación con el control es muy reducida, mientras que si no se actúa sobre los metales será menos eficaz que la susceptibilidad al pinking. Esto puede sugerir que este producto es excelente a nivel preventivo y sobre todo a nivel curativo.
Otro producto que ha dado resultados interesantes es el caseinato potásico Protein 100. Y aquí también tenemos una acción tanto a nivel de polifenoles como a nivel de absorción de metales, aunque más suave que con respecto al PVPP. En este caso, observamos una buena reducción del color a 500 nanómetros y una excelente disminución de la susceptibilidad al pinking en el vino tratado. Otro producto que ha demostrado ser muy interesante para la prevención del problema del pinking es el quitosano. El quitosano es un polímero derivado de la desacetilación de la quitina y que se utiliza principalmente en enología para inhibir la fermentación maloláctica, por tanto, como antimicrobiano y como agente clarificante. Sin embargo, el quitosano tiene muchas otras posibilidades y también es eficaz en otras condiciones. Sobre todo se ha visto que tiene una acción antioxidante y antirradiotóxica interesante, por lo que podría tener resultados muy interesantes en cuanto a la prevención del pinking, aunque no es muy eficaz en la eliminación de polifenoles utilizados sobre todo en dosis muy reducidas con respecto a las recomendadas por la OIV. Aquí vemos los resultados y, como era de esperar, no hay una disminución muy grande de la absorbancia a 500 nanómetros, mientras que en cuanto a la susceptibilidad al pinking obtenemos unos resultados muy buenos. Eso se debe probablemente a su eficacia para evitar la oxidación. En realidad, podemos tener diferentes tipos de quitosano y todavía estamos evaluando tanto el mecanismo por el que actúa el quitosano como qué tipo de materia prima puede ser más eficaz, porque evidentemente podemos tener diferentes moléculas con diferentes pesos moleculares y también diferentes grados de acetilación y por tanto la posibilidad o no de que se forme una carga superficial positiva más o menos intensa que sea capaz de realizar las diferentes funciones del quitosano. Por último, y por lo que respecta a los derivados de la levadura, y como ya sabemos, el reposo sobre lías de un vino con tendencia al rosado en el vino mejora notablemente la evolución del fenómeno. ¿Y por qué se produce esto? Porque los derivados de la levadura tienen tanto la capacidad de absorber polifenoles como la de regular la presencia de oxígeno, especialmente durante la maduración. La levadura o las lías frescas, las lías frescas de levadura inactiva, tienen en realidad varias partes antioxidantes. Digamos que cuentan con varias moléculas diferentes en su interior que pueden llevar a cabo la acción antioxidante tanto en la parte insoluble, así como, por ejemplo, en la pared como en la parte soluble. Esta acción antioxidante se lleva a cabo principalmente por la presencia de grupos tiólicos que pueden estar presentes en el glutatión reducido o en otras moléculas tiólicas como péptidos o aminoácidos que, entre otras cosas, pueden estar libres o unidos a estructuras celulares. Obviamente, los diferentes métodos de producción pueden dar lugar a diferentes derivados de levadura que también pueden tener diferentes eficacias en la prevención y eliminación del pinking. Aquí muestro un gráfico en el que podemos ver el consumo de oxígeno en un vino embotellado al que se le había añadido dióxido de azufre o bien armonivitali o incluso glutatión. Y podemos ver que el consumo de oxígeno en presencia de armonivitality es bastante similar al conservado en presencia de anhídrido sulfuroso, mientras que el glutatión tiene un rendimiento muy inferior. Ahora les muestro cuál es el efecto sobre la absorbancia a 500 nanómetros
en las pruebas con el Trebbiano di Lugano realizadas por la Universidad de Milán, y pueden ver cómo en comparación con el control los diferentes derivados de levadura tienen eficacias diferentes en cuanto al tiempo que permanecen en el vino. El de mayor eficacia, una vez más, es Harmony Vitality. Pues bien, consideraciones similares se pueden hacer con respecto a la susceptibilidad al pinking. Aquí he reportado la media de 5 o 26 días de contacto, porque siendo un producto que se utiliza principalmente en la maduración, necesita un poco de tiempo para poder realizar su acción. Una vez más, vemos que la susceptibilidad al pinking es menor para el vino mantenido en contacto con Harmony Vitality. Y para terminar, vamos a resumir las medidas o los pasos que se pueden tomar para limitar al máximo el problema del pinking e intentar solucionarlo antes de llegar al embotellado. Así pues, son la elección de la levadura y en concepto la levadura L1, que por cierto puede utilizarse tanto en la vinificación ecológica como en el proceso vegano, y además no contiene alérgenos. En la maduración y clarificación tenemos todo un abanico de posibilidades, entre las que podemos elegir Metalés y DC Max, que se pueden utilizar tanto en la vinificación vegana como en la que no contiene alérgenos, mientras que Protein 100, por ejemplo, se puede utilizar en la elaboración ecológica. Harmony Vitality y Quitosano pueden utilizarse efectivamente tanto en el procesado ecológico como en el vegano, ya que no contienen alérgenos. Y con esto les dejo nuestros correos y les doy las gracias por su atención.